desaparecen. ¿Tú sabes lo que yo hago cuando yo estoy triste? Escucho Bad Bunny. ¿Bad qué? Bad Bunny. Vente que te voy a enseñar. Muy buen día con todos, este es un video explicativo sobre el hueso etmoides. Como una ligera introducción tenemos a los huesos del cráneo, el cual está formado por 8 huesos. 2 pares que son los huesos parietales y temporales y 4 impares, el hueso frontal, el esfenoides, el occipital y la estrella de este video que es el hueso etmoides. Para un mejor estudio y comprensión de este hueso lo vamos a dividir en 3 componentes. Una lámina vertical, una lámina horizontal y 2 masas laterales que van a estar colgando de la lámina horizontal. No debemos olvidar que el etmoides es un hueso único, central, que se encuentra posterior inferior al hueso frontal y es importante para la articulación central del cráneo. Va a ser totalmente simétrico. Si nosotros lo dividimos por la mitad, su lado izquierdo va a ser idéntico a su lado derecho. Ahora vemos una imagen real del etmoides y vamos a empezar con la descripción de la lámina vertical. La lámina vertical va a estar dividida en 2 partes por la lámina horizontal, una parte superior y una parte inferior. La parte superior observamos que es más ensanchada. Esta va a ser la apófisis crista galli y sirve para articularse con la cresta del frontal en donde se va a insertar la hoz del cerebro. Por debajo de la lámina horizontal tenemos a la lámina perpendicular. Esta es una estructura media y divide las cavidades nasales en una derecha y en una izquierda. La lámina horizontal. Esta es una visión superior. Observamos a la crista galli, al agujero ciego, a la cresta del frontal y como podemos observar, vemos que es más alargada en sentido anteroposterior que en sentido transversal. Tiene una cara superior que mira hacia la cavidad craneal y esta cara superior va a estar formada por un surco o una depresión donde se encuentra el bulbo olfatorio. Este va a ser parte del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Y también observamos muchos agujeros, por donde van a atravesar nervios nasales. Los agujeros se encuentran en la lámina cribosa. Observamos una cara inferior, observamos de igual forma los agujeros de la lámina cribosa y lo coloreado de color verde son las bóvedas de las fosas nasales. Aquí también vemos la lámina perpendicular. Respecto a las 2 masas laterales del hueso etmoides, vamos a tener la descripción de 6 caras. La cara externa que va a tener a la lámina orbitaria, la cara interna con los cornetes superior y medio, y entre el cornete superior y medio vamos a tener un espacio. Este espacio va a ser el meato nasal superior. Es el señalado con color rojo o naranja. La cara superior que va a tener a las celdillas etmoidales, que son las señaladas en color verde. La cara inferior señalada con esta línea azul, delimitada por esta línea azul. Y en esta vamos a ver que desembocan las celdillas etmoidales anteriores, los senos maxilares, el seno frontal por medio del infundíbulo y también el borde inferior del cornete medio. La cara posterior, que esta va a ser una carilla articular para el esfenoides y el palatino. Y por último, una cara anterior, que va a ser una carilla articular para el hueso lagrimal. El hueso temporal es un hueso par bilateral simétrico que va a constituir una gran porción de la pared lateral y de la base del cráneo. El temporal se va a articular anteriormente con el hueso cigomático y con la ala mayor del esfenoides. Superiormente se va a articular con los huesos parietales y posteriormente se va a articular con el hueso occipital. El hueso temporal consta de 3 porciones, una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa.
Tiene dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. En la porción escamosa, en su cara exocraneal, va a presentar un surco para la arteria temporal media y una estructura importante denominada apófisis cigomática. La porción mastoidea en su cara exocraneal va a presentar a la apófisis mastoidea. Y la porción petrosa va a presentar al conducto auditivo externo. En su cara endocraneal, la porción escamosa va a presentar un surco para la arteria meningia media. La porción mastoidea va a presentar un agujero denominado orificio mastoideo, mientras que la porción petrosa se va a dividir en una cara anterosuperior y una cara posterosuperior. En la cara anterosuperior, en el vértice de este se va a encontrar una pequeña depresión, la cual es conocida como la fosa de Gasser. Aquí se va a insertar el ganglio de Gasser. Posterior a esta fosa de Gasser vamos a encontrar a los hiatos de Falopio. Y posterior al hiato de Falopio se va a encontrar la eminencia arcuata. En la cara posterosuperior se va a caracterizar por presentar el agujero auditivo interno. Este hueso va a estar situado en la porción media de la base del cráneo, entre el hueso etmoides y el hueso frontal. Se distingue en él un cuerpo y a cada lado 3 apófisis, dos laterales, una ala menor y ala mayor, y una tercera denominada apófisis pterigoides. El esfenoides tiene una cara superior en la cual vamos a observar el yugo esfenoidal. En esta estructura va a descansar la porción posterior del bulbo olfatorio. También podemos visualizar un conducto óptico, el cual va a contar con 2 agujeros denominados agujeros ópticos. En él va a pasar el nervio óptico y una arteria denominada arteria oftálmica. Podemos visualizar una estructura denominada silla turca, en la cual va a descansar la glándula hipófisis. En las alas mayores, en su borde interno, podemos observar algunos agujeros. La fisura orbitaria superior, agujero redondo mayor y agujero oval. Tiene una cara anterior, en la cual podemos visualizar una cresta denominada cresta anterior y la apertura del seno esfenoidal. En la apófisis pterigoides va a contar con una base y un vértice y una cara anterior. En su base podemos observar un conducto pterigoideo. En su vértice, alas externas e internas. El gancho pterigoideo, el cual se va a articular con el hueso palatino. Tiene una cara interna, que es la pared lateral de las fosas nasales. La cara externa, pared medial de la fosa cigomática, y una cara posterior en la cual podemos observar 3 fosas: fosa pterigoidea, fosa escafoidea y escotadura pterigoidea. Para el estudio y la descripción del cráneo, el cráneo se divide en 2 partes: una parte superior o bóveda craneal y una parte inferior o base del cráneo. La base del cráneo tiene 2 caras, una cara interna que mira hacia el cerebro y una cara externa. La cara interna va a dividirse en 3 fosas. Tenemos a una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. En la fosa craneal anterior vamos a observar al hueso esfenoides, etmoides y frontal. Las estructuras que podemos encontrar aquí son la crista Galli con la lámina cribosa y los agujeros de la lámina cribosa por donde van a atravesar ramilletes del nervio olfatorio. Tenemos al agujero ciego entre la crista Galli y la cresta del frontal por donde van a pasar venas emisarias del seno sagital superior. Tenemos las porciones orbitarias del hueso frontal y finalmente las alas menores del hueso esfenoides. Los límites de esta fosa con la fosa craneal media van a ser las apófisis clinoides, su cara anterior, las alas menores del esfenoides
y también el borde anterior del surco prequiasmático. La fosa craneal media vamos a delimitarle por el borde posterior del ala menor del esfenoides, parte del cuerpo, aquí el canal, el conducto orbitario, y también el borde posterior del ala menor del lado contrario. Presentamos también al borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, parte inferior de la lámina cuadrilátera del esfenoides, y por consiguiente también vamos a delimitarle por el otro lado el borde superior de la porción petrosa o el peñasco del temporal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la fosa craneal media? Vamos a delimitar algunas estructuras. Vamos a ver en su parte media que está presente aquí el conducto orbitario. El conducto orbitario va a estar presente, ¿por quién? Para los nervios ópticos. En la fisura orbitaria superior vamos a ver unos nervios que se evidencian en esta estructura. En esta estructura vamos a encontrar al nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, al nervio troclear, que es el cuarto par craneal, y el nervio abducens, que es el sexto par craneal. Y aquí podemos también presentar una vena que se denomina la vena oftálmica superior. Por consiguiente, vamos al agujero redondo mayor. El agujero redondo mayor vamos a encontrar al nervio maxilar, que es una rama del nervio quinto par craneal. Luego seguimos con nuestro objeto de estudio al agujero oval. El agujero oval presentamos de aquí, no se confunda, aquí va a ser el nervio mandibular. El mandibular es una rama también del quinto par craneal. Aquí encontramos también a la arteria meningea accesoria, y también encontramos al nervio petroso menor. Por consiguiente, encontramos aquí este agujero denominado agujero espinoso, o también conocido como agujero redondo menor. Este agujero redondo menor vamos a encontrar dos estructuras importantes, que son arteria y vena meningea media y ramo meningio del nervio mandibular. Y como consiguiente también en una posición medial encontramos aquí al agujero rasgado, evidenciar al nervio petroso mayor. Entonces, con esto concluiríamos el estudio de la fosa craneal media. Vamos a empezar con el estudio de la fosa craneal posterior. Como la principal característica de esta fosa debemos señalar que es mucho más profunda que la fosa craneal anterior y que la fosa craneal media. En cuanto a los bordes que va a presentar esta fosa, debemos recalcar que va a existir un límite anterior y un límite posterior. El límite anterior va a estar dado por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal en los laterales, y en la parte media va a estar dada por el borde de la silla turca. Aquí no podemos observar la silla turca debido a que este cráneo presenta un accidente en la misma. En cuanto a los límites posteriores, debemos recalcar que debemos dirigirnos a la protuberancia occipital interna y va a estar dada por los senos transversos hacia los laterales. En cuanto a los accidentes que debemos mencionar en esta fosa, en la cara endocranial, empezaremos desde la parte medial y aquí vamos a identificar al clivus. En esta parte se va a asentar y va a permitir el paso de la médula oblonga, de las meninges, las arterias vertebrales y de las ramas espinales de los nervios accesorios. Posterior vamos a encontrar este agujero, también conocido como el agujero magno o el agujero occipital.
Este va a permitir el paso de la médula oblonga, de las meninges, de las arterias vertebrales, las ramas meningias de las arterias vertebrales y las ramas espinales de los nervios accesorios. Posterior vamos a identificar esta cresta denominada la cresta occipital interna, y superior a esta vamos a identificar a la protuberancia occipital interna. Hacia los lados, tanto de los dos medios, vamos a encontrar a las fosas cerebelosas. Estas fosas van a permitir que se asiente aquí la parte del cerebelo del cerebro. Además vamos a encontrar agujeros que van a ser indispensables en el estudio de esta fosa. Asimismo, a los laterales del agujero occipital vamos a encontrar a las masas laterales, y sobre estas el primer agujero que vamos a estudiar es el agujero del conducto auditivo interno. Por este van a pasar distintas estructuras, como son el nervio facial, el nervio vestíbulo-troclear y la arteria laberíntica. Luego vamos a identificar la existencia de otro agujero que se puede observar aquí, que es el agujero rasgado. Este presenta un mayor diámetro y permite el paso del nervio petroso mayor. Luego vamos a identificar otro agujero más posterior, que vamos a encontrarlo por debajo de las masas laterales que podemos indicar aquí. Este va a permitir el paso del nervio hipogloso. Este se va a encontrar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Lo estoy indicando aquí. Estos son los accidentes que vamos a poder describir en la cara endocranial de la fosa posterior. Está dividida en dos partes, una porción anterior denominada porción facial y una porción posterior denominada porción temporoccipital. La porción facial va a estar comprendida por el hueso frontal, el hueso esfenoides, el hueso etmoides, y la porción posterior va a estar conformada por el hueso temporal y por el hueso occipital. La porción posterior va a estar dividida en tres triángulos, que para su estudio vamos a tomar como punto de referencia las apófisis pterigoides del hueso esfenoides y la apófisis mastoides. Entonces trazamos una línea desde la masa lateral de la apófisis pterigoides hasta la apófisis mastoides y queda dividido en tres triángulos. Un triángulo lateral o temporal y un triángulo occipital. Bueno, en la cara exocranial podemos observar las siguientes estructuras. Vamos a observar las apófisis mastoides, los cóndilos del occipital, las apófisis pterigoides. Para observar las estructuras del frontal tenemos que quitar el maxilar superior. También podemos observar la apófisis cigomática. Lo más importante de esta cara son los orificios y las estructuras anatómicas que pasan por estos orificios. El más importante, el primero que vamos a observar es este agujero, el agujero oval. Posterior a este tenemos el agujero espinoso o orificio redondo menor. Más medial tenemos al agujero rasgado, en esta posición de aquí. Posterior a este vamos a tener el conducto carotidio. Y más posterior, vamos a tener la fosa yugular. Existen otras estructuras como el agujero magno. Vamos a tener el conducto del hipogloso. Vamos a tener el agujero mastoideo y el orificio o agujero estilomastoideo. Por estas estructuras van a pasar arterias, venas o nervios. Las estructuras que van a pasar por estos orificios son: por el agujero oval va a pasar el nervio mandibular acompañado de la arteria meningia accesoria y en ocasiones del nervio petroso menor. Más posterior tenemos el orificio, el agujero espinoso o redondo menor, que va a pasar vasos meningios medios y ramos meningios del nervio mandibular.
Más medial vamos a tener a este orificio grande, que es el agujero rasgado. Eso lo acá. ¿Qué va a pasar por este agujero rasgado? Va a pasar el nervio petroso mayor. Más posterior a este tenemos el conducto carotidio, que va a pasar la arteria carótida interna y el plexo autónomo carotidio. Más posterior vamos a tener la fosa yugular, que en su porción anterior va a ser nerviosa y va a pasar el nervio glosofaringeo, noveno par craneal, nervio vago, décimo par craneal, nervio accesorio, undécimo par craneal, y su rama posterior o su porción posterior va a pasar la vena yugular interna y el seno posterior inferior. Vamos aquí a tener otra estructura, el agujero magno, que va a pasar la médula espinal, ¿sí? Y va también a pasar, obviamente, con sus meninges, y tenemos el conducto del hipogloso. El conducto del hipogloso, que va a pasar el último par craneal, el nervio hipogloso. Tenemos otros dos orificios, que era el agujero mastoideo, que va a pasar la vena emisaria mandibular y la arteria meningea posterior. Y el agujero estilomastoideo, que va a pasar el nervio facial. Y de esta manera está compuesto la base del cráneo, en su cara exocranial. En la cara exocranial debemos identificar, o bueno, se puede observar aquí, a los dos agujeros rasgados. Como les dije anteriormente, este va a permitir el paso del nervio petroso mayor. Luego vamos a identificar dos estructuras que se van a encontrar laterales al agujero o foramen occipital, que son los cóndilos del occipital. Este va a permitir la articulación del occipital o de la base del cráneo con C1. Más posterior vamos a encontrar la cresta occipital externa y la protuberancia occipital externa. Importante destacar que desde esta protuberancia se van a dirigir o van a iniciar dos líneas conocidas como la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Además, hacia los lados vamos a poder identificar las apófisis mastoideas y hacia la parte media de las mismas vamos a encontrar un surco medial, un surco lateral y un surco medial. Otros agujeros importantes de mencionar que se pueden observar también en esta cara es el agujero para el paso del nervio hipogloso en ambos lados y los agujeros o fosas o condilias posteriores. Estas pueden ser fosas o a su vez pueden presentar perforaciones, convirtiéndose así en agujeros condilios posteriores, aunque estos agujeros no pueden ser constantes. Esto es todo lo que podemos describir en cuanto a la cara exocranial de la fosa posterior.